Buenos días. En honor de Real Madrid, los Champions, voy a empezar hablando del fútbol. Imaginemos a un futbolista joven que recién ha llegado a la liga. Está en su primer año en la primera división. Y ese tiene mucho talento, pero poca experiencia. Y durante el primer año no juega mucho hasta el último partido de la temporada. Su equipo está a 2 puntos del primer lugar y por casualidad, en el último partido les toca el equipo del primer lugar. Su equipo está en este partido y durante el gran partido, en el minuto 80, mientras el equipo va detrás por un punto, un delantero estrella se lesiona y tiene que salir del juego. Entra el joven jugador en su lugar y con el campeonato en juego, este novato mete 2 golazos para ganar tanto el partido como la liga. ¿Qué pasa después para nuestro nuevo héroe? Pues no sabemos. Hay muchas posibilidades en cuanto al futuro, pero lo que sí sabemos definitivamente es que las cosas y su vida no van a seguir igual que antes. Por el bien o por el mal, lo que ha hecho este nuevo estrella ha cambiado su vida y lo ha lanzado irrevocablemente a un escenario aún más grande. Efectivamente, esto es lo que le pasa en la vida de Jesús, en nuestro texto de hoy. Vamos al Evangelio de Juan, 11:45, y vamos a leer hasta 12:8. En la última predicación del Evangelio de Juan, escuchamos la historia de la señal más asombrosa de todas, cuando Jesús resucitó a Lázaro de los muertos. Hoy vamos a hablar de lo que sucede después. Tal como fue el partido para ese futbolista, la resurrección de Lázaro es el empujón que lanza la vida de Jesús hacia el fin determinado por Dios el Padre. Porque a raíz de esta gran señal se pone en marcha una cadena de acontecimientos que lleva a Jesús a su destino de la cruz. Así que este texto marca un punto de retorno en el Evangelio de Juan. A lo largo de los años, una manera muy popular de estudiar la estructura del Evangelio de Juan ha sido dividir el libro en 2 secciones, 2 partes más o menos igual de tamaño. La primera parte la llaman el libro de las señales, porque se organiza alrededor de 7 señales o milagros que Juan nos cuenta. Y entre los muchísimos milagros que Jesús hizo, el apóstol Juan eligió redactar 7 en particular que ilustraron claramente a sus lectores exactamente quién es Jesús, lo poderoso que es y para qué vino a la tierra. Primero, Jesús convierte el agua en vino. Y la séptima y más poderosa, más extravagante de todas, es la resurrección de Lázaro. Jesús declara: yo soy la resurrección y la vida. Y para respaldar esa declaración de que tiene el poder sobre la muerte, y para confirmar que realmente ha sido enviado al mundo por Dios, Jesús, en vista de toda la comunidad, marcha al sepulcro de su amigo fallecido Lázaro y le clama: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro sale vivo. Y con esta, Juan cierra el libro de las señales y pasamos al otro libro que se llama el libro de la gloria. El libro de la gloria detalla su última semana antes de la cruz y su muerte, su resurrección y algunas de sus enseñanzas más profundas e íntimas para sus discípulos. Vamos a ver que debido a esta exposición, esta exhibición del poder y salvación de Dios, la vida y misión de Jesús llega a un punto crítico y las secuelas de este milagro van a temblar todo el mundo. Vamos a leer desde Juan 11,
45 a capítulo 12, versículo 8. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces, Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de ahí, a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces, María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero más a mí no siempre me tendréis. Esta mañana, mientras crucemos el puente del libro de las señales al libro de la gloria, vamos a ver que estos versículos están llenos de presagios de la muerte de Jesús. Porque Juan quiere que entendamos bien que el camino de Jesús que lleva a su gloria primero pasa por su muerte. Y la hora esperada, cuando entra en su gloria a través de su sacrificio en la cruz, está a punto de llegar. Por eso vamos a observar 3 aspectos de su muerte previstos en este pasaje. 1, la muerte de Jesús se ha planeado para salvación. 2, su muerte se ha planeado por su soberanía. Y 3, su muerte se ha planeado para su gloria. Como acabamos de leer, la resurrección de Lázaro, la reputación de Jesús tras la resurrección de Lázaro ha aumentado bastante, al punto de ya no se puede ignorar. Después de tantas señales, especialmente después de haber resucitado a nombre de la muerte, su poder de origen divino ya no se puede negar. Su sabiduría en cuanto a las cosas de Dios es evidente por sus enseñanzas. Y dado que
sea declarado el Hijo de Dios, el unigénito del cielo, el Mesías y Salvador del mundo. Todas estas cosas las ha dicho sobre sí mismo. Resulta que ya es imposible ser indiferente a Jesús. Ya les toca a todos tomar una decisión. ¿Cómo vamos a responder a Jesús? ¿Cómo vamos a responder a lo que ha hecho, lo que ha dicho? Han visto bastantes milagros para formar una opinión informada. El tiempo de las señales llega a su fin y dentro de poco Jesús entrará en Jerusalén para cumplir su propósito. Todo el mundo tiene que decidir qué hacer con Jesús. Es igual hoy. Todos nosotros tenemos que decidir cómo vamos a responder a Jesús. No vale serle indiferente. En este pasaje que hemos leído, hemos visto varias respuestas a Jesús. Algunos reúnen una camarilla para eliminarlo. Otros alaban y montan una fiesta en su honor y lo ungen como rey. Otros, un tercer grupo, lo observan con curiosidad, con anticipación, a ver qué pasa. Esta opción es válida, pero solo temporalmente. Porque tarde o temprano, cada uno de nosotros tendrá que responder a este hombre que llama a los muertos y salen vivos. El que dice que es dueño del universo y que tu eternidad depende completamente de él. Tenemos que responder. Tienes que tomar tu propia decisión. O reconocerlo como Señor o descartarlo. No hay cobertura por apoderado. No hay cobertura por asociación. La fe de tu madre, la fe de tu hijo, de tu cónyuge, no vale para ti. Cuando el Evangelio, el mensaje sobre Jesucristo, te confronta, te enfrentas con una bifurcación en el camino. Tienes que seguirle a Él o seguir por tu propio camino. Y ahora si tienes dudas, si tienes preguntas, si no estás convencido de que Dios sea real, de que la Biblia sea la verdad de Dios, si no estás convencido de que Jesús hiciera las cosas que dice, que hizo, o cualquier duda, cualquier pregunta que tienes, si estás ahí en la incertidumbre, es un buen lugar para estar, pero no es un buen lugar para quedarte. Las preguntas que tienes son las más importantes de tu vida. No te las lleves a la tumba. Busca las respuestas, investiga la evidencia, saca las dudas y habla de estas cosas. A mí y a todos los cristianos que conoces en tu vida, nos encantaría hablar cualquier tema que se interponga entre tú y Jesús. Porque sabemos que un día vas a estar expuesto ante el trono de Dios y lo único que importará en ese momento será cómo respondiste al Evangelio de Jesús mientras vivías. No hay falta de razones para creer. No te detengas. No sabemos cuánto tiempo te queda. Volviendo al texto, vamos a examinar la respuesta a Jesús por parte de los fariseos, los líderes religiosos. Mucha gente está creyendo en Jesús al haber visto la resurrección de Lázaro y sus otras señales. Y cuando los sacerdotes y fariseos, los maestros expertos de la religión, cuando se enteran de lo que ha sucedido, en el versículo 47, reúnen el Sanedrín, el concilio de 71 sacerdotes y rabinos que tenía la autoridad política y religiosa en Israel. Aunque Israel en esta época estaba bajo el imperio romano, Roma dejaba que el concilio presidiera sobre asuntos locales. Sin embargo, ese concilio, el Sanedrín, no tenía el derecho de ejecutar a criminales. Y por eso, para matar a Jesús, tendrían que pedir al gobernador romano, que usara la pena de muerte.
Lo que el concilio hace en este capítulo no es un juicio, es una conspiración. La decisión de matar a Jesús se toma aquí, en este concilio, en esta camarilla. Y cuando llegue el momento del llamado juicio, luego en el Evangelio de Juan, la justicia y la verdad no les interesará para nada. Solo darán los pasos para llevar a cabo el plan de asesinato que han acordado en este capítulo. En esta sección vamos a ver nuestro primer punto clave, que es la muerte de Jesús se ha planeado para salvación. Notamos la reacción de los fariseos a Jesús por la que reúnen el concilio. Dicen en versículo 47, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Reconocen las obras que ha hecho. No pueden negar el poder que tiene. Y como es cada vez más popular, no pueden ignorar a Jesús. Tienen que hacer algo. Dicen, ¿qué haremos? Este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. La tragedia increíble de los fariseos es que aunque son los pastores del pueblo de Dios, no se permiten considerar la posibilidad de que Dios, su Dios, esté actuando entre ellos. No se permiten considerar que Jesús realmente sea lo que dice que es. Aunque no pueden negar la evidencia de su divinidad, lo rechazan. Aunque resucitara Jesús a 500 más personas, no hará diferencia. No creerían. No es un problema de inteligencia ni de evidencia, sino de corazón. ¿Por qué están tan endurecidos? ¿Por qué están tan cerrados a la obra de Dios? Mira su miedo en el versículo 48. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Esta preocupación parece sabio y tiene sentido si eres ateo. Este Jesús ha demostrado que viene del Dios Todopoderoso y puede resucitar hasta a los muertos. ¿Y la autoridad que os preocupa más en esta situación es los romanos? ¿Y Dios qué? ¿Es que no creen que Dios sea capaz de restaurar su reino y cumplir sus promesas a su pueblo? Tal vez. Pero más probable es que los fariseos no quieren que Dios haga esto durante su momento de poder. Y se niegan de creer que Jesús es el Hijo de Dios. No soportan pensar que este carpintero galileo sea el Mesías que les quite de su posición de poder. Y no quieren correr el riesgo de que Jesús incite a las masas a una insurrección y provoque la ira de los romanos. Ahora los fariseos, el Sanedrín, disfruta del poder que el imperio les deja por un rato. Y no tolerarán a nadie que ponga su poder en peligro. Van a proteger sus propios intereses y aferrarse al poco poder que tienen, y por eso rechazan al Hijo de Dios. La tragedia de los líderes y sacerdotes es una advertencia para nosotros. Si todavía te detienes de abrazar a Jesucristo, ¿qué cosa en tu vida estás protegiendo? ¿Qué es lo que no quieres ceder? ¿Tu propio pequeño imperio que disfrutas demasiado como para someterte a Jesucristo? ¿A qué te estás aferrando y por eso rechazas la llamada de seguir al Señor? Puede ser una relación que no quieres dejar. Puede ser algo que haces que no quieres abandonar.
Puede ser tu identidad, la idea de que eres una buena persona que no necesita nada y puede hacer lo que quieras. Puede que sea el control de tu propia vida, tu poder de tu derecho de hacer lo que te da la gana con tu tiempo, tu dinero, tu energía para hacer lo que tú quieras. Lo que sea, no hay nada en el mundo que valga la pena perder la oportunidad de conocer a Cristo. Jesús le ha dicho, ¿de qué te sirve ganar todo el mundo si pierdes tu alma? No acabes como los sacerdotes que se aferraron desesperadamente a lo poco que tenían y perdieron el reino de Dios. Un misionero dijo una vez, no es un tonto aquel que da lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. Al final, ¿qué es la solución del concilio al problema de Jesús? Matarlo. Quizá después de 2000 años se nos escapa lo chocante que habría sido leer esto y oír esto en ese ámbito cultural. Hoy en día sabemos la historia, sabemos que en la Biblia los fariseos, el Sanedrín, son los enemigos, son los antagonistas de la historia del Nuevo Testamento. Pero en aquel momento eran los buenos, eran los honrados, los santos, los pastores del pueblo de Israel. Y Caifás, el sumo sacerdote, era el anciano con la responsabilidad solemne de llevar al pueblo ante Dios en alabanza y adoración y santidad. Pero en esta ocasión parece más un capo de la mafia. Mira lo que dice en el versículo 49. Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Justo después de la señal tan gloriosa de resucitar a un hombre del muerto, que debería ganar tanta esperanza, que debería generar tanto gozo y agradecimiento al Señor, los pastores responden al dador de la vida pidiendo su muerte, maquinando su asesinato. Pero Caifás, por más vil que es, sigue siendo el sumo sacerdote y sirve el propósito de Dios. Sus palabras son una profecía sin querer. Nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Las palabras llevan una verdad preciosa, aunque la intención en la mente de Caifás es muy distinta a la intención de Dios. Caifás tiene en mente un asesinato que salve al pueblo de una insurrección, una represalia militar, mientras Dios tiene planeada un sacrificio voluntario que salvará al pueblo de sus pecados. Vemos en esta conspiración fea, vemos en esta profecía tan dulce, tan hermosa, nuestro primer punto clave, la muerte de Jesús se ha planeado para la salvación. La santa ira de Dios, el castigo que merecemos por nuestro pecado contra Él, Jesús recibió este castigo en la cruz. En el versículo 51, Juan escribe y clarifica que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Estas son muy buenas noticias para todos nosotros que no somos judíos. Jesús moriría para salvar no solamente la nación de Israel, sino a todos aquellos que ponen su fe en Él. Aquí Juan hace eco de lo que escribió antes en el capítulo 1, versículos 11 y 12. Dice, a los suyos vino, y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por el complot del concilio, y más importante, por la gracia de Dios, la muerte de Jesús fue planeada para salvación. Lo que dijo José a sus hermanos en Génesis 50 también es verdad en cuanto a Jesús. Vosotros planeasteis mal contra mí, mas Dios lo planeó para bien, para mantener en vida a mucho pueblo. Y así llegamos a nuestro segundo punto, que la muerte de Jesús se planeó por su soberanía. Si los discípulos de Jesús hubiesen sido un cuadro en la pared durante esta reunión del concilio, ¿qué sentirían? ¿Cómo habrían reaccionado? Como todavía no tenían el beneficio de saber el plan de Dios acerca de la cruz, me imagino que sentirían alarma, miedo, incluso pánico, porque su Señor está en grave peligro. Pero, ¿qué tan preocupado estaba Dios mirando hacia abajo este concilio? El Salmo 2 nos da la respuesta, nos cuenta lo que Dios siente en respuesta a estas cosas. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ahora escuchamos la respuesta de Dios. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Esta es la respuesta de Dios. Luego, a la luz del Espíritu Santo, mirando a todo pasado, los discípulos reconocen la mano del Señor en estos eventos alrededor de la cruz. Ellos sacan este salmo en sus oraciones y alaban a Dios por su poder y soberanía y su providencia en la vida de Jesús. ¿Saben que hasta la peor cosa que ha pasado jamás en toda la historia del mundo, el asesinato del Hijo de Dios, hasta esto pertenece al buen plan de Dios? Y si aún la peor atrocidad en la historia del mundo cae bajo la bondad de nuestro Padre omnipotente, ¿cuánto más todas las cosas que nos pasan en nuestras vidas? Con esta confianza de la soberanía del que está sentado en el trono de los cosmos, los discípulos proclaman el mensaje de Jesús abiertamente, con coraje. Y lo hacen ante las mismas autoridades que antes habrían temido. Pues el que moraba en los cielos y se reía de sus enemigos en aquel entonces, todavía hoy en día es nuestro Padre omnipotente. Está todavía en su trono y su mano está todavía sobre todo acontecimiento de nuestras vidas. En todo momento de su ministerio, por más que gruñen los fariseos y los sacerdotes, Jesús siempre es el que tiene el sartén por el mango. Y el único al que hace caso es su Padre Celestial. Desde el principio, Jesús explica que tiene una hora apuntada por el plan soberano de Dios para cumplir su obra de la redención. En varios momentos durante el libro de las señales, la parte anterior del Evangelio de Juan, el texto repite cosas como, aún no ha venido mi hora, o aún no había llegado su hora. Y nadie puede ni adelantar ni retrasar esa hora para nada. Es que es según la zona horaria celestial. Cuando llegue el momento adecuado, es Jesús el que forza la mano de los fariseos para poner en marcha su propia marcha
a la muerte. Igualmente, es Jesús el que atrasa la confrontación con ellos hasta el momento determinado, como vemos en el versículo 54. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Efraín estaba a un día de caminata al norte de Jerusalén, y se quedó allí con sus discípulos hasta su momento. ¿A qué esperó? Por lo menos uno de sus motivos para esperar, según el versículo 55, era la Pascua. Dice el versículo 55, estaba cerca la Pascua de los judíos. Y aprendemos que mucha gente en ese momento iba a Jerusalén antemano para prepararse, para hacer los ritos de la purificación. Y Juan ya nos ha enseñado a lo largo del Evangelio de Juan que Jesús hizo muchas señales durante los días importantes, durante los festivos, las fiestas religiosas de los judíos. Y lo hizo para indicar que Él mismo es el cumplimiento de todos los anhelos, las expectativas y las promesas de Dios del Antiguo Testamento. Todo termina en Él. Y varias de sus señales tienen algo que ver con cualquier fiesta en que las hizo. La Pascua celebraba el sacrificio del Cordero que salvó a los hijos de Israel de la muerte. Y el Dios soberano ha elegido este momento de la Pascua para que Jesús sea el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que muere para que el pueblo pueda vivir. Así que los peregrinos pascuales en el templo, en el versículo 56, expresan la pregunta de todos, cuando se preguntan entre sí, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Por un lado, saben que es el costumbre de Jesús presentarse en las fiestas. Por otro lado, imagino que ahora que el concilio ha decidido matar a Jesús, hay carteles puestos por toda la ciudad que dicen se busca con una imagen de Jesús. Porque dice en 57, los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde está, lo manifestase para que lo prendiesen. Por eso la gente pregunta, ¿qué va a hacer Jesús esta vez? ¿Se va a presentar? Y como el resto del capítulo, este momento es un momento de pausa entre el concilio de la muerte y el viaje final a Jerusalén. Esta escena es un heraldo que presagia la hora determinada de su muerte. La hora se acerca. Su muerte planeada por la salvación y planeada por la soberanía de Dios. La tercera escena en nuestro texto de hoy tiene lugar en Betania, la comunidad justo fuera de Jerusalén, donde viven los amigos de Jesús, Lázaro, Marta y María, donde Jesús había resucitado a Lázaro de la muerte. Pues 6 días antes de la Pascua llega el momento y Jesús empieza su viaje final a Jerusalén. Entrará en la ciudad sobre un burro ese domingo y Jesús empieza por pasar por Betania. Y ese sábado en Betania montan una fiesta en su honor. Y durante esta fiesta vemos el tercer presagio de la muerte de Jesús. Su muerte se ha planeado por su gloria. ¿Qué es la gloria? Es una palabra muy teológica, que ya no usamos mucho de esa manera en el día a día. Pues la gloria es la belleza, honra o valor de alguien. O se puede referir al acto de honrar
o de reconocer o apreciar la gloria de otro. Decimos que Dios tiene gloria. Dios es sumamente glorioso y nosotros existimos para glorificarle a Él, es decir, para honrarle y disfrutar de lo bueno y digno que es. Y lo que hace María en esta escena con el perfume es un acto que glorifica a Jesús y le muestra mucho honor. Este evento, cuando María unge a Jesús, lo leemos en 3 libros de la Biblia: el Evangelio de Mateo, el de Marcos y aquí en Juan. Por contraste, Lucas nos cuenta de otra ocasión parecida cuando una mujer escandalosa lavó los pies de Jesús con sus lágrimas. Pero ese es otro evento, otra mujer, aunque es una historia bastante parecida. En esta ocasión, en Betania, es su amiga María, la hermana de Lázaro, que toma un vaso de perfume de nardo, un aceite aromático muy, muy caro. 1 mililitro de ese aceite valía como el salario de un día entero. 1 mililitro. Y esta fue una libra romana, que era más o menos 320 mililitros, que es más del número de los días que ellos trabajaban en un año entero, menos festivos y sábados. Así que es decir, María tenía un vaso de perfume que valía un año entero de salario y echó todo sobre Jesús en este momento. Mateo y Marcos nos dicen que lo derramó sobre la cabeza de Jesús y Juan nos dice los pies. Con esa cantidad hubo bastante para la cabeza, para los pies y probablemente aún más. Juan menciona los pies probablemente porque quiere conectar este acto de María con el siguiente capítulo donde Jesús lava los pies de sus discípulos. Es un acto de humildad tremenda. Por cierto, la mayoría de las llamadas contradicciones en la Biblia son cosas así. Son detalles pequeños que pueden ser diferentes, pero realmente no hay ningún conflicto como tal entre ellos. Y la idea de que sean contradicciones son excusas para la gente que no quiere que la Biblia sea la palabra de Dios. Y si a alguien realmente le interesa solucionar estas dudas, hay explicaciones suficientes. Pues este acto de ungir a Jesús con un perfume tan precioso es una señal extravagante de cuánto María adora y honra y valora a Jesús. Sí, Jesús es su amigo, pero lo que hace aquí va mucho más allá de la amistad. La unción era el acto de coronación de los reyes y simbolizaba la bendición y elección de Dios. Este Jesús, a cuyos pies María ha sentado escuchando, quien ha resucitado de su propio hermano de la muerte, María reconoce que es el Mesías, y Mesías significa ungido. Y ella comunica de la mejor y más intensa manera que puede su admiración y devoción para Él. Le trata a Jesús como el Rey que es. Ella reconoce la gloria del Hijo de Dios y le glorifica. Pero no todas las personas en esa fiesta están tan capturadas por la gloria de Jesucristo. Judas se queja, efectivamente, ¡qué mal gasto! Mejor que hubiéramos vendido ese perfume para darle el dinero a los pobres. Es bueno ayudar a los pobres, pero Juan nos ayuda aquí y deja claro en el versículo 6 que Judas dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y buscaba añadir más dinero a la bolsa para luego robarlo. El contraste
entre María y Judas es muy claro. Uno de ellos ve la gloria de Jesús y lo mira con gratitud y admiración. Y el otro, aunque ha pasado mucho tiempo con Jesús, está ciego a las riquezas verdaderas de conocer al Hijo de Dios y solo está ahí para aprovecharse de Él. Qué maravilloso sería si todos nuestros corazones estuvieran tan capturados por Cristo como el de María, ¿verdad? Un corazón que glorifica a Dios es un corazón que valora a Cristo, que quiere experimentar más de Él, con una mente que se ocupa de agradar a Él en todo lo que hacemos. Podemos alimentar nuestro corazón y avanzar en nuestro amor y gozo en Cristo, siguiendo el ejemplo de María cuando pasó tiempo sentado a sus pies, escuchando sus palabras. Porque cuanto más tiempo pasamos en su palabra, más nos enseñará el Espíritu Santo lo digno que es Jesús, lo bueno que es, lo asombroso que es, lo sabio que es y qué gran amor tiene para con nosotros. No es sorprendente que Jesús defienda las acciones de María cuando Judas se queja. Pero lo que sí es sorprendente es lo que Jesús dice en su defensa. Dice, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Este versículo en el griego y también en el español es poco claro, un poco ambiguo, difícil de entender, pero la versión de Mateo nos ayuda, es más transparente. En Mateo 26:12 dice, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. A lo mejor esto les dijo a todos, los dejó a todos sorprendidos y bastante confundidos. Incluso María. Imagínate, María hace este gesto grande, impactante, en la presencia de todos, para honrar a Jesús como Rey, y todos se quedan sin palabras, hasta que Judas hace lo que pueda para arruinar el momento. Y luego Jesús dice, déjala. Y luego dice algo parecido a, gracias, ahora me veo muy bien para el funeral. Es bastante macabro, ¿no? Y no está bromeando, no está burlándose, está muy serio. Como ha hecho en otras ocasiones, está aprovechando la situación para sacar un tema profundo. María no pensó para nada en preparar el cuerpo de Jesús para su sepultura mientras todavía estaba vivo. Mas Jesús quiere establecer una conexión entre ser ungido en gloria como el Rey, como el Mesías, y ser matado y sepultado. Es el ungido de Dios, digno de toda gloria. Sí, pero su camino que lleva a su gloria, primero tiene que pasar por su muerte. Su muerte ha sido planeado para que entre en su gloria. Después de la resurrección, Jesús les dijo a los discípulos en el camino hacia Emaús, ¿acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Su muerte, su humillación, lo que en su momento pareció un fracaso total, una vergüenza horrible. De hecho, fue la manera determinada para que entrara en su gloria. Este sentimiento se repite en Apocalipsis 5, cuando los hombres y los ángeles cantan juntos, digno eres, porque fuiste inmolado. Con tu sangre redimiste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Digno es el Cordero inmolado de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Este texto que hemos leído hoy está lleno de presagios que anticipan la obra de Jesús por su muerte en la cruz.
Es el propósito por el que el Hijo de Dios ha bajado al mundo, para pasar por la muerte y dar vida y perdón a todos los que creen en Él y luego entrar en su gloria. Hemos visto que la muerte de Jesús fue planeada para salvación. Hemos visto que fue planeada por la soberanía de Dios. Hemos visto que su muerte fue planeada como su camino a la gloria. Se planeó y pasó. Jesús realmente murió como sustituto por pecadores como tú y yo. Y luego entró en su gloria y ahora es el Rey del universo. Y nos invita a todos a poner nuestra lealtad y confianza en Él. Y ahora nos toca responder. Nos toca esa bifurcación en el camino. Nos toca decidir qué hacer con Jesús. Y si tú todavía no has puesto tu destino en sus manos, te toca responder. Si necesitas investigar, si necesitas más información, por favor, es urgente. Haz tus preguntas, busca la verdad, porque pronto llegará el momento en el que ya no sea cuestión de evidencia, ya no sea cuestión de información, será una cuestión de responder a las declaraciones de este hombre que murió en la cruz. Que el Señor bendiga su palabra.